Capítulo 1, introducción. Capítulo 3, fuentes de agua. Está en... A ver, un ratito voy a... Entonces, vamos a ir viendo el capítulo 1, jovencitos. Yo creo que la siguiente semana, jóvenes, voy a ya crear un grupo de WhatsApp, ¿sí? No ahora todavía, porque como se sigue abriendo el sistema, se cierra, se abre, se cierra. Entonces, en ninguna de mis materias todavía he abierto un grupo de WhatsApp. Entonces, la siguiente semana, a ver cuando dan examen de mesa, ahí vamos a abrir el sistema, ¿ya? Entonces, como te dije, Armando Ríos, tienes que poner tu imagen, o si no la cámara que te enfoque, Armando. Ya no tiene sentido que enciendas tu cámara. A ver, Armando Ríos Díaz, la anterior clase, que van a ser los parámetros básicos bueno, en realidad el plan global. Fíjate, vamos a ver un poquito de introducción, ya habíamos visto en la anterior clase. El capítulo 2 va a ser parámetros básicos de diseño, creo que alguien me había preguntado. Capítulo 3 va a ser fuentes de agua. Y el capítulo 4 va a ser las líneas de aducción, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro avance hasta el primer examen, ¿sí? Esto del primer examen todavía no está muy claro, jovencitos, ¿ya? No está muy claro, todavía no está claro. ¿Por qué razón no está claro? Porque la línea de aducción, lo que es, o sea, puedo tomarles un examen. El problema, como les dije en la anterior clase, es que el anterior semestre de repente he revisado en el primer parcial como 400 exámenes, jóvenes, y de repente apenas los que valían eran 140. O sea, 260 exámenes me han hecho revisar en vano. ¿Sí? Entonces, tal vez un poquito de consideración con el profesor, ¿no? O sea, son demasiados ustedes, y cuando hacen proyecto también es un problema, ¿ya? O sea, no es un problema, sino es estar mucho tiempo en la computadora para revisar sus proyectos, digamos, ¿no? Por eso es que en proyectos tenemos el auxiliar que nos ayude en ese sentido, pero en el examen no. Entonces, fíjate, tenemos hasta acá. Entonces, si alguien me pregunta hasta dónde va a ser el examen, es hasta aquí, primer examen, ¿no? Estamos repasando lo que hemos visto en la anterior clase, para los que no han ingresado y para los que recién se han inscrito, ¿sí? Pero ya estamos avanzando, ya mañana vamos a estar en el capítulo 1, ¿sí? Capítulo 5 va a ser tanques de almacenamiento. Entonces, hasta acá, jóvenes, hasta acá es su primer parcial, ¿no? Vamos a llegar hasta acá en el primer parcial. Capítulo 6 es redes de distribución de agua, que en realidad, entre el capítulo, lo que es diseño básicamente para ustedes es el capítulo 4, o sea, todos los insumos que te da el parámetros básicos de diseño, considerando cómo es la fuente de agua y teniendo en cuenta, fíjate aquí en esta gráfica, tienes la línea de aducción que está acá. Aquí tienes la fuente de agua, acá en este sector está la fuente de agua. Tienes la línea de aducción. Vas a tener el tanque, la altura, y vas a tener a partir del tanque la línea de distribución de agua. Entonces, todo esto es el sistema de agua potable, que básicamente nosotros lo vamos a ver hasta el capítulo 6, ¿no? Yo, concluyendo el capítulo 6, estoy muy contento y pienso que hemos concluido con el avance de la materia, ¿sí? El capítulo 7 ya es materiales de construcción, que vamos a ir viendo paralelamente, pero si no, vamos a ver en un capítulo adicional ya para su proyecto seguramente, ¿ya? Tenemos el capítulo 8, aspectos ambientales, que no, esto lo vemos más en geografía y defensa de los recursos naturales. Planillas parametrizadas, les voy a dejar la guía, porque son cuestiones elementos que ahora han aparecido en la normativa, ¿no? Entonces tenemos el capítulo 10, que es métodos constructivos. Acá están métodos constructivos,
también, que es un tema interesante, pero que no es parte ya en sí de la materia directamente, ¿no? Estos podrían estar como anexos, ¿sí? Entonces, eso refiere, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? La ingeniería sanitaria es la rama de la ingeniería que se dedica al saneamiento e higiene dentro de la sociedad, apostando a propuestas y soluciones para combatir la contaminación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la ingeniería sanitaria es esto, el saneamiento de nuestro mundo. Fíjate, aquí tenemos una gráfica donde, donde está el globo terráqueo y tenemos una población en sí, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, jóvenes, que todo lo que es en sanitaria, jovencitos, todo lo que ustedes llevan en sanitaria, en la materia sanitaria, es totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sociedad, del medio ambiente, del agua. El agua es un elemento que nosotros necesitamos para vivir. No es como, qué sé yo, a ver, un edificio, una estructura de un edificio, o un puente, o una carretera, ¿no ve? Entonces, usted un puente, una carretera, o sea, si bien te ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pero con carretera o sin carretera, la gente va a vivir. En cambio, no es lo mismo que cuando tú tienes el problema del agua potable. Sin agua no puedes vivir. Sin alcantarillado no puedes vivir. Entonces, el saneamiento básico es directamente lo que maneja nuestro globo terráqueo y por este motivo, todo lo que es en saneamiento es gratis. Por eso muchos de ustedes, algunos me preguntan, el WaterCat, el WaterCat, el WaterCat. Yo no sé qué tienen jóvenes con el WaterCat. O sea, ¿por qué usan el WaterCat en algunos grupos? Si el problema del saneamiento básico es gratuito a nivel mundial, por eso es que tienen el EPANET. El EPANET es el programa fuente del WaterCat, pero es gratis. O sea, todo lo que es para saneamiento básico es gratis, no solamente el EPANET, sino el EPA SWIM 5 para el alcantarillado sanitario. Tienes también lo que es el HEC-RAS, que ustedes han debido ver ya en hidráulica 1 y 2. En hidrología han debido ver el HEC-HMS. Entonces, fíjate, jovencitos, todo es gratis, o sea, todo es libre en saneamiento. Entonces, lo que tú tienes que enfocarte es a eso. No necesitas plagiar ni estar con programas piratas. Ahora, el WaterCat es un bonito programa, pero no te olvides, joven, está en base al EPANET. ¿Qué quiere decir eso, jovencitos? Que todo lo que tú hagas en el WaterCat lo puedes recuperar en el EPANET. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es su código fuente, el EPANET. Entonces, si digamos te gusta y eres un pirata, te has acostumbrado a utilizar programas pirata, cosas que no es lo que corresponde, pero bueno, yo les digo, ya no, está bien de estudiantes tener algunos programas piratas, pero para la vida profesional ya no. La vida profesional ya no puedes tener programas piratas y lo que tienes que hacer es trabajar con programas que tengan licencia o que tengan 10 años de antigüedad, ¿no? Entonces eso también es algo interesante, ¿ya? Entonces, por favor, jovencitos, lo que es el programa de programas, todo lo que es saneamiento, hidráulica, trabajen con programas que tienen licencia, ¿ya? Aquí está. Tenemos esto y vamos a seguir avanzando y siguen ingresando sus compañeros, fíjense. ¿Ya? Entonces vamos a tener un sistema de abastecimiento de agua potable es aquel que facilita que el agua avance desde un punto, o sea, que se transporte desde un punto hasta otro. La anterior clase habíamos visto un poquito de historia, aquí vamos a recordar un poquito que también en Babilonia, en los baños del Palacio del Rey, teníamos drenajes con sistemas locales, ¿no? O sea, teníamos baños, ¿no? O sea, teníamos un sistema de alcantarillado, o sea, por eso les digo, siempre el saneamiento básico está ligado desde los primeros días, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo es que ha mejorado. Es lo que veíamos en la anterior clase,
los acueductos romanos. O sea, esto es una de las maravillas del mundo. Fíjense, hace más de 2000 años, Roma, fíjate, tenía ingenieros para esa época. Mira, yo pienso que acá todavía no tendríamos la capacidad de hacer este tipo de puentes. Fíjate cómo los romanos realizaron más de 80 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, la red, sus acueductos. A ver, nosotros como cochabambinos, ustedes cuando están en las fiestas patrias y demás, ustedes tal vez siguen con eso de las fiestas, a pesar que ahora ya no se puede festejar por esto de la pandemia, pero ¿qué longitud tiene Misicuni, digamos, hasta Cochabamba, desde la represa? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Neisa, ¿qué longitud tienes desde Misicuni hasta Cochabamba, hasta el cercado? A ver, ¿quién puede responder, jóvenes? 30 kilómetros, dije. Más o menos, un poquito menos, digamos, ¿no? El túnel tiene 5 kilómetros, el túnel, y te queda, el túnel bota sus aguas en Malpaso, y Malpaso ya está ahí en Quillacollo, ¿no? De Quillacollo acá, o sea, del Paso acá no es una gran distancia, pero podría ser tal vez unos 30 kilómetros. Pero fíjense, No sería nosotros en el año, ¿cómo? 35, ya está bien, o sea, el rango está bien, fíjate, 35 kilómetros, está muy bien, señorita. Sí, y Sergio, a ver, cuando participan me dice su nombre, ya, por favor, su nombre, para que me acuerde. Inge, soy Germán Beizaga, Dime, 34.2 kilómetros, Inge. 34.2, ya, está bien, ¿no? Estamos bien con el orden. Elizabeth. Elizabeth, ya, está muy bien, ya. Entonces, fíjate, tú tienes 34 kilómetros, fíjate, de distancia, y tienes estructuras de esta naturaleza, ¿así? No, no, ¿eh? El túnel sí, es una estructura bastante de 5 kilómetros, pero si ustedes se fijan en la historia de los romanos igual han hecho túneles, y nosotros, por ejemplo, Misicuni hemos utilizado topos, o sea, máquinas excavadoras de túneles, ¿no? Entonces, imagínense en esa época, 2000 años, hace más de 2000 años atrás, que los romanos hayan podido construir estas infraestructuras. Bueno, yo les muestro esto, digamos, este puente, pero también tienen túneles, ¿sí? Tienen túneles más largos que el de Misicuni. Pero fíjate qué tecnología tenían el imperio romano. Por eso era un imperio, ¿no? Lamentablemente, después del Imperio Romano han venido los bárbaros y básicamente han destruido toda la tecnología que ha podido desarrollar el Imperio Romano. Mucha tecnología se ha perdido, pero por eso eran un imperio. El imperio tenía agua en todas sus poblaciones y tenía también carreteras, ¿no? Vías. Ahora, ustedes se fijan acá, por ejemplo, por acá arriba está pasando el canal, un canal de agua que transporta desde una ciudad a otra. Fíjate, más de 80 kilómetros podríamos decir que estaríamos trayendo agua para Cochabamba desde Tablasmonte, ¿no? Sí, desde Tablasmonte podríamos traer agua hasta Cochabamba sin ningún problema. Eso es lo que te quiero decir en distancia, más o menos, ¿no? Desde el Chapare, en realidad, que tú pudieses traer agua. Ahora, ¿cuál es la ventaja acá, por ejemplo, acá de los romanos? Es que el agua es un
es un líquido elemento que nadie puede, o sea, nadie puede negarse. O sea, eso es algo que, fíjate, en Roma están creando el agua, están llevando el agua desde 80 kilómetros de distancia. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender, jóvenes, y que ustedes, ahora como estudiantes, no van a tener problemas. Pero cuando sean ingenieros y trabajen en el área sanitaria, van a tener muchos problemas. Y van a decir, ucha, los romanos estaban más avanzados que los bolivianos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? En el Valle Alto, por ejemplo, Punata, Arani, Clisa, no tienen agua. Sus fuentes subterráneas, como les había dicho alguna vez, solamente tienen máximo hasta 100 metros de profundidad. Después de eso es pura arcilla. Eso ya vamos a ver en fuentes subterráneas, ¿no? Entonces, necesitan agua. Cochabamba todo el tiempo está creciendo y necesita agua. Pero a ver, tú traes agua del lado de Tablas Monte. ¿Qué va a ocurrir si tú traes agua? Ahí hay agua a montones. Hay mucha agua. Por eso están las generadoras de energía eléctrica. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de esta naturaleza trayendo agua desde el Chapare hasta Cochabamba? Se puede, ingeniero. Se puede, pero el problema sería que es mayor presupuesto y en toda obra nosotros tenemos que ver también ese aspecto de minorizar costo. Ya. Inge, No sé qué dices, José. ¿También trae agua, Cocha? A ver, haremos las reglas del juego, sí, un poquito. A ver, dicen su nombre y participan, ¿está bien? Para que así yo pueda conocerles virtualmente. A ver, diga señorita Montaño Yáñez, ¿no? ¿Indira eres o no? sí, que usualmente, bueno, en la actualidad, como tú dices, es posible hacer bastantes cosas, pero fuera del presupuesto, precisamente por eso es lo que se estudia el diseño para que el aprovechamiento sea un reservorio, digamos, próximo a donde se quiere realizar un proyecto o distribuir el agua, como se podría decir. Ya, está bien, Indira. A ver, ¿quién más? Inge, ¿cómo estás? Soy Laura. Hola, Laura. Quería decirle de la represa de Corani. Creo que igual traen a Cocha, ¿no? Agua. ¿De dónde? De Corani, de Colombia, un poquito más allá. Ya. Creo que traen agua de No, ahí, no, o no sé. no, para nada. Para nada, jóvenes. Ya, a ver, vamos a poner, o sea, ustedes tienen que enfocarse en que van a ser ingenieros sanitarios y de repente van a pensar, pucha, no hay agua y siempre tenemos este problema. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que pensar, jóvenes, siempre, toda la vida, es de dónde voy a traer agua, ¿no? ¿De dónde vamos a traer? ¿Dónde están las fuentes? O fíjate, los romanos, 80 kilómetros y no les hizo cosquillas, no dijeron, hay presupuesto, que la plata, no. El saneamiento básico siempre tiene presupuesto, es el saneamiento. Entonces, el agua es un derecho humano. Pero, ¿qué ocurriría en nuestro país? ¿O qué ocurre, digamos? Traer agua de Corani sería perfecto. Y es uno de los proyectos que se tuvo. O sea, estos proyectos se han estudiado hace muchos años atrás. Ya no es que, digamos, es un gobierno actual diga yo soy el que estoy estudiando esto. No, mentira. Todos los estudios que se han hecho el año 80, incluso desde el 70, ¿ya? Una de las soluciones para Cochabamba era traer agua de Corani hacia Cochabamba, ¿sí? Entonces, en ese entonces, el que se estaba candidato para la presidencia del movimiento nacionalista revolucionario MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, propuso traer agua desde Corani hasta Cochabamba. Y el capitán Manfred Reyes Villa
se opuso y dijo, queremos los cochabambinos Misicuni. Pero ahí viene el criterio que decía Neisa, digamos, ¿no? Misicuni tenía un costo muy elevado. Traerla, o sea, no es solamente hacer el túnel, sino tenías que hacer la represa. Y la represa, o sea, tiene un costo muy grande. En cambio, Corani ya tiene represa y solamente era conducir las aguas hasta Cochabamba, ¿no? Pero en ese entonces los cochabambinos, no, queremos más agua, queremos Misicuni, 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 y bueno, pues ganó Misicuni. Pero Misicuni recién, la perforación del túnel la ha hecho la empresa ICE Ingenieros, una empresa cochabambina. O sea, lo de bueno que antes muchas empresas cochabambinas o bolivianas eran las que trabajaban en nuestros proyectos de Bolivia, digamos, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, se ha hecho la represa, pero ha hecho una empresa china, ¿no? Pero subcontratando a los bolivianos, ¿no ve? O sea, nos han puesto a alguien que explote a los bolivianos, a una empresa china, cuando en realidad eso tal vez podía haber hecho directamente ICE Ingenieros, que es una empresa grande y reconocida a nivel latinoamericano, porque ICE Ingenieros tiene obras en Costa Rica, en Nicaragua, en lo que es en Uruguay. O sea, es una empresa cochabambina de Julio León Prado, que es una empresa, una muy buena empresa, una empresa grande, ¿sí? Pero que ahora está muy restringida, ¿no? Y bueno, vemos, los chinos han hecho la represa, pero fíjate, estamos hablando del 2015, o sea, que han realizado recién han terminado de hacer la represa. Pero fíjate, si tú dices desde el año, desde los 90, ¿a cuántos años han tardado? Y uno se pone a pensar y dice, tal vez la solución de Goni era más sencilla y tal vez Cochabamba ya hubiese tenido agua desde unos 30 años, desde unos 20 años atrás, digamos, ¿no? Entonces son esos elementos, jovencitos, que uno tiene que ponerse a analizar, pero no es tanto ahora estos elementos, jóvenes. Ustedes se van a tropezar con eso. Yo tengo muchos compañeros que tienen este problema. El diseño se lo puede realizar. El problema es conseguir, si yo les pongo el ejemplo de lo que es Tablas Monte, de lo que es la parte de ese sector. Si ustedes conocen el camino antiguo, o sea, el valle alto está muy seco, ¿sí? O sea, lo que es Punata, Arani, o sea, eso es seco, muy seco. Pero si tú te vas hasta, pasas Tiraque, no, antes de llegar a Tiraque, pasando Toralapa, sí, ahí hay un ingreso donde entras hacia el Chapare, donde inician lo que es las fuentes del Chapare. O sea, entras a un clima, a una zona geográfica de tropical. Si usted está ahí, conoce Tablas Montes, empieza a bajar y son los inicios de las fuentes de la cuenca del Chapare. Entonces, tú tienes ahí una fuente de agua gigante, jóvenes. O sea, en ese lugar no se puede trabajar sin que llueva. O sea, todos los días casi llueve ahí. No es que no llueve, llueve. Es chistoso. O sea, tú estás en la carretera ahí arriba y en la carretera todo seco y miras Toralapa, ves lo que es el valle y está todo seco, Tiraque, ¿no? Pero bajas hacia ese sector que es Tablas Monte y es trópico. Entonces, tienes lluvia. Entonces, desde ahí llevar agua hacia Cochabamba o hacia Punata son proyectos que ya han sido planteados, hay trazos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente los comunarios se oponen, jóvenes. O sea, los de Tiraque seguramente no van a querer que llegue agua hacia Punata. ¿Por qué? Porque es mi agua. O los de Colomi no van a querer ahora que pase el agua de Corani por Colomi sin que se les un gran
ahora es un problema y ustedes van a chocarse con eso, o sea, de que la población, lamentablemente, la gente del área rural, lamentablemente se ha vuelto muy intransigente, ¿sí? Entonces, eso hay que trabajar, no sé por qué extraña razón ha ocurrido eso ahora con nuestra gente del campo. La gente del área rural es muy intransigente, ¿sí? Son cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces digo yo, hace 2000 años creo que la gente era más culta en ese sentido. Dígame. Una consulta, Inge. En sectores áridos donde realmente llega muy poco el agua, entonces, ¿qué tipo de solución le dan si estamos con estos conflictos de la población? A ver, lo que tienes que hacer es Cochabamba, por ejemplo, es un lugar seco. Entonces tienes que traer agua de otro punto. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trayendo de la cordillera, de este Misicuni. O sea, tienes que traer de lugares donde hay agua. Pero en el Y caso de ahora, por ejemplo, Misicuni, eso ya es un proyecto de años y que, bueno, recién están ejecutando. claro, Misicuni ya se ha completado, digamos, ¿no? O sea, ya existe la represa y ya se ha traído. Entonces, lo mismo. O sea, para sectores que no tienes agua, tienes que buscar una fuente. Por eso que vemos el siguiente capítulo, que es fuentes. Y bueno, como ingenieros, nosotros diseñamos las líneas de aducción, hacemos el estudio hidrológico de la fuente, planta de tratamiento, o sea, toda la parte técnica como ingenieros. Pero de repente vienen los dirigentillos que son de áreas rurales y te cortan los proyectos y se están perjudicando entre todos, o sea, no hay un bien común. Entonces, eso tienen que trabajar ustedes. Ustedes son los jóvenes y es una parte social, o sea, no sé, tal vez una ley, no sé ya qué solución se puede colocar a esto. Es un problema terrible que tenemos en Cochabamba, es un problema latente. Todo el tiempo se pelean por aguas, o sea, porque no hay el bien común. Tú como técnico puedes solucionar, o sea, si esta comunidad no quiere que vaya el agua que dice que es de ellos, o sea, porque ¿quién ha dicho que el agua que está en Tiraque o que está en el Chapare, digamos, las nacientes, es de los de Chapare? No, el agua es de Bolivia, o sea, los recursos naturales son de Bolivia. Y Bolivia tiene un bien común. O sea, si vamos a llevar agua hasta Punata, digamos, de Tablas Monte, podríamos llevar el agua, pero siempre y cuando considerar conexiones o puntos de agua, redes para las comunidades que pasan por el sector. Entonces, ¿quiénes ganan ahí? Ahí ganan todos, ganan la comunidad y gana también Punata. Pero ¿cuál es el problema? Que estas comunidades quieren otras cosas, quieren dinero, o sea, no sé qué les ha pasado a la gente del área rural, que son intransigentes en este tipo de temas. Ustedes van a ir a trabajar a la gobernación, van a ir a ver los proyectos y es terrible la cantidad de proyectos que se tienen, que se han ejecutado, por ejemplo, en anteriores gestiones, hay muchos proyectos para hacer diseños y llevar agua a todo lado, pero no se puede ejecutar por este problema social que tenemos ahora. Dime, Laura. Yo pienso que, o sea, la gente del campo se ha acostumbrado a recibir cosas a cambio, como si fuera obligación, digamos, del gobierno, sí o sí darles, ¿no? Por ejemplo, los de Caracara, sin irnos lejos de la ciudad, siempre que pasa algo, piden algo a cambio, piden que se les asfalte sus casas, piden colegios, canchas, o sea, siempre piden algo a cambio. Y, y yo pienso que por eso se han acostumbrado a no hacerlo de gratis, digamos, ¿no? Siempre quieren que algo se les dé. Sí, claro, sí, sí, es algo terrible, ¿no? O sea, pero tenemos que trabajar, es un problema que existe, ¿no? El problema de cara a cara, o sea, ese es otro tipo de problemas, que en realidad esos terrenos son de la universidad, de ustedes son la universidad, todo eso era de la universidad. Si ustedes se fijan las imágenes satelitales del año 80, el 90, cuando yo estaba en colegio, por ejemplo, ahí no existía nadie y nadie podía vivir porque todos sabían que era relleno.
O sea, era prohibido irse a vivir. No sé quién les ha dado permiso y han empezado ahí a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, y ellos mismos han generado ese problema, o sea, porque no tienen en realidad derecho propietario, nunca han tenido. Todo ese sector es de la universidad, era de la Universidad Mayor de San Simón. Todos esos terrenos, por eso la universidad ha donado los terrenos de Caracara para hacer relleno. Pero, ¿cuál ha sido el error? De permitir que la gente ha ido y ha tratado de hacer, recuperar, rescatar basura. Está bien, muy bien, o sea, uno es digno de su trabajo, ese trabajo lo pueden hacer. Pero ya ahora lo utilizan como método de extorsión, ¿no? Entonces, eso es lo que no sé qué es lo que ha pasado con nuestra sociedad. Nuestra sociedad está en decadencia, y si nosotros nos fijamos ahorita en Roma, hace 2000 años antes, creo que eran más civilizados que nosotros, digamos, ¿no? O sea, teníamos un bien común, eso es. Ahora, fíjense, aquí los chinos, por ejemplo, utilizaban el bambú, ¿no? Ustedes conocen el bambú, que es como una caña huequita que se hace, pero es muy dura. En el caso de... Vamos con este joven. A ver, el proyecto de Misikuni ya está, o sea, ya es una realidad, existe, está ahí arriba. Lo que no hay son las líneas de aducción, digamos, para poder distribuir. Pero ya eso ya es un problema de las comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, Sacaba es una de un municipio que sí está construyendo, por ejemplo, su línea de aducción, pero su línea de aducción de Sacaba es un desastre. Yo eso sí que les digo, o sea, están perjudicando el tráfico, parece que no hay una buena supervisión, o sea, es un verdadero dolor de cabeza lo que están haciendo los de Sacaba. Y Sacaba, lamentablemente, no tiene micromedición. No sé cómo va a arreglar eso, o macromedición también. No sé cómo va a arreglar Misikuni con Sacaba, porque en Sacaba la gente está acostumbrada a tener agua a muy bajo costo. Si ustedes comparan, por ejemplo, Semapa te cobra 100, 120, 130 bolivianos el mes, digamos, en categoría de 4, consumo mínimo. En Sacaba no pagan mucho de agua, o sea, va a ser un gran problema. Son otro tipo de problemas, jóvenes. Misikuni tiene la capacidad de llenarse, no se ha llenado hasta ahora Misikuni. Solamente por previsión botan el agua, ¿no? O sea, no es que se haya llenado. Ustedes pueden ir a Misikuni, pueden subir a Misikuni, pueden darse una vuelta por allá, y van a ver que no se llena la represa, ¿no? Entonces, pero hay que ver en qué niveles están. Por eso se hace un estudio, ¿ya? Hidrológico. Y ustedes han llevado hidrología. No se olviden, jóvenes, nunca más van a volver a llevar hidrología en todo el semestre. Debían haber aprovechado bien esa materia, ¿ya? Ahora, fíjate aquí los chinos. Los egipcios tenían ya un conocimiento, ¿no? Para hacer tuberías de cobre. La tubería de cobre es la mejor. O sea, fíjate, desde los egipcios. Antes, por ejemplo, en las redes de agua potable, interiores en domicilios, se utilizaba cobre. ¿Hay en este curso algún miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por ejemplo, en este curso? ¿Nadie? María Laura, ¿tú eres de los mormones? No, Inge. Ya. ¿Eres católica? No, soy adventista. Eres adventista. Ya, perfecto. Sí, exacto. Hurtado García Roger. Ya, bueno, entonces les pongo el ejemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo no soy de esa iglesia, no. Solamente les digo esto, ¿por qué? Porque en el templo, en su templo principal que tienen aquí en la circunvalación, el templo grande, en ese templo, por ejemplo, su red de agua potable es de cobre. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, pero cobre es un muy buen material, pero es carísimo, 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 ¿sí? Pero bueno,
ahí está, o sea, fíjate, desde los egipcios, ahorita vemos que los egipcios utilizaban tuberías de cobre. ¿Está claro? Y entonces, para que vean que desde esos años hasta ahora siguen utilizando el cobre. El cobre es muy bueno, pero ya no se utiliza porque es muy caro, demasiado caro. Si tienen alguna pregunta, me paran y me dicen, ¿no? Ahora, los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar en, bueno, tenemos fuentes superficiales y subterráneas, ¿no? Las superficiales van a ser, por ejemplo, los ríos, el agua de mar, que ahora ya se está empezando a explotar el agua de mar, pese a que tiene, bueno, tiene sal, pero lo de bueno es que, por ejemplo, nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos porque allá en Holanda tenemos un ingeniero que es el especialista en tratar aguas de mar, aguas saladas, y es boliviano, y es cochabambino, y es de mi colegio, ¿ya? ¿No? Es el ingeniero Sergio Salinas. Sergio Salinas es un doctor que se ha quedado allá, es de San Simón, ¿no? Es de San Simón. Y él se ha quedado directamente o sea, por su capacidad se ha quedado en Europa. O sea, los que son buenos, bueno, los que han ido, hay mucha gente que ha ido a hacer doctorado en Europa, siempre de San Simón, por lo mayor, ¿no? En su mayoría. Y los que son muy eficientes se quedan allá, ¿sí? Y uno de estos, hay muchos compañeros míos, en mi época, yo he tenido unos compañeros de curso muy dedicados, o sea, muy buenos alumnos, ¿no? Creo que casi toda mi promoción, toda la promoción de San Simón de esas épocas éramos muy buenos alumnos. Yo creo que si hubiera entrado en esta época a San Simón, yo creo que acababa la carrera en 4 años, ¿no? O sea, tal vez en 3 años y medio, porque antes no había ni cursos de verano, ni invierno, no había nada. Y teníamos solamente un grupo en las materias, ¿no? Pero de ahí han ido muchos a Europa. Uno de ellos es Sergio Salinas, que es especialista en aguas de mar. Y su hermano trabaja acá en San Simón, el Carlos Salinas, que igual es doctor, está en geotecnia. Lo deben conocer. Él es su hermano menor, Carlos Salinas, ¿no? Entonces, él sigue trabajando en Holanda y es encargado de realizar este tratamiento, ¿ya? Tenemos los manantiales, igual que son fuentes superficiales, tenemos las fuentes subterráneas, estos son, fíjate, estas galerías que tenemos en Cochabamba, se llaman galerías, pozos de hundimiento se llaman, y en Cochabamba tenemos esto. O sea, Cochabamba es espectacular en fuentes. Como no tenemos agua, en Cochabamba tú tienes todos los fuentes, todos los tipos de fuentes de agua. En Cochabamba tienes eso. ¿Por qué? Porque como no tenemos agua, hemos explotado todo tipo de fuentes. Entonces, por eso es que, digamos, los que trabajan en CEMAPA, realmente en producción, operación, distribución, son rápidamente captados por la sociedad y nos llevan te llevan a otros departamentos, porque tenemos una buena escuela, porque manejamos todo tipo de fuentes. Por ejemplo, si tú estás en Oruro, es lo mismo que estar en Santa Cruz, solamente tienes fuentes subterráneas, pozos, manejas solamente pozos, nada más, ¿no? Si estás en La Paz, estás manejando fuentes superficiales, pero en La Paz ya están empezando a buscar otro tipo de fuentes, porque ya se les está acabando el agua también, ¿no? Entonces, esto es jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto en la fuente. Ahora vamos a un poquito de la historia de Bolivia. Tenemos acá, Bolivia tiene, fíjate, estas son las empresas que trabajan en Bolivia, ¿no? Tienes, por ejemplo, en Oruro, los que son de Oruro, Cela, cuando vas a la terminal, la antigua terminal, por ejemplo, al frente de la terminal está Cela, que es como decir CEMAP. En Potosí tenemos el APAS, en Tarija tenemos COSAL, en Chuquisaca, La Paz, en Santa Cruz tenemos una de las mejores empresas de saneamiento que es Aguapac, y bueno, tenemos EPSAS Cobija, tenemos Cuatri, que es de Tarija, diré que es de Trinidad, y EPSAS, ¿sí? ¿Saben cuál era la mejor de estas, jovencitos? La mejor era esta EPSAS antes, porque no se llamaba EPSAS, se llamaba Aguas del Illimani. Era la mejor empresa de saneamiento básico de
de Bolivia. Tenía una tecnología maldita los de Aguas del Illimani, pero ahora les han privatizado y se ha transformado en EPSAS. EPSAS ya no, le ha ganado CEMAPA. CEMAPA ahorita está mejor que EPSAS La Paz. Y Saguapac tiene una mentalidad como tenía la mentalidad Aguas del Tunari, no crecer, o sea, Aguas del Tunari, Saguapac no crece, tiene unos límites en sus áreas de concesión, o sea, no le interesa mucho crecer, pero lo que sí da un buen servicio a toda su área concesionada, ¿no? O sea, qué sé yo, si Saguapac tiene 100 kilómetros cuadrados, ya no sé, o sea, tiene una cantidad inmensa, a esa área da un servicio muy bueno, Saguapac. En cambio, CEMAPA tiene una área de concesión muy grande, pero no brinda un buen servicio, ¿no ve? Entonces, esas son una de las grandes. Y EPSAS era grande, tenía, antes cuando era Aguas del Illimani, tenía su red, era como 2 veces Cochabamba, digamos, porque tenía una red gigante en el Alto y otra red gigante en la ciudad de La Paz. Y las dos brindaban un buen servicio y era Aguas del Illimani, porque, bueno, tenía controles de calidad, tenía muchas cosas, ¿no? Pero yo no estoy hablando de la parte técnica, ¿no? De la parte técnica, netamente técnica. Tal vez alguien me diga, no, que hay que nacionalizar, no sé qué cosas, ¿no? Que la parte social y que aquí, que allá, pero la parte social lamentablemente ha hecho que EPSAS ahora no sea la mejor, digamos, ¿no? Entonces, si tú analizas la parte de los indicadores, nosotros somos técnicos, manejamos indicadores de calidad, pérdidas de agua y demás, o no, no está muy bien EPSAS, ¿no? En ese sentido. Seguramente ojalá que recupere, ¿no? Porque era muy buena empresa esta Aguas del Illimani, ¿ya? Entonces acá tienes Bolivia, las EPSAS. Vamos a ir viendo un poquito. Sector del agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el año 2018 se obtuvo un porcentaje de 86% de servicios de agua potable en todo Bolivia, ¿no? Entonces siempre vamos mejorando. Eso es lo que tenemos que ver, la cobertura del servicio de agua. Fíjate, tenemos algunos reportes que les ponemos. El 2001 tenías 8 millones de usuarios, el 2012 teníamos 9, y bueno, y siempre está, ¿no? Agua, saneamiento básico, está alcantarillado, y tienes energía eléctrica, ¿no? Fíjate, el 2001 tenía 72%, el 2012 80%, y ahora el 2018 el reporte era que era el 86%. ¿Está bien? No ocurre lo mismo en alcantarillado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a elegir algún trabajo, te convendría ser más, irte al alcantarillado sanitario, porque quiere decir que todavía tiene mucha demanda en el trabajo, ¿no? Entonces, son cositas que uno puede analizar de estas coberturas. En electricidad, yo creo que hemos avanzado también mucho, ¿sí? Estos últimos años, ¿ya? Entonces tenemos, para la regulación de las EPSAS, entonces fíjate, tienes estas categorías. ¿Qué dice Indira? El agua de mejor calidad, y en cuál también de estos sería, digamos, el más económico. No sé si tuviera ese dato. A ver, el agua bueno, en realidad todas estas EPSAS, jóvenes, tienen que dar el agua de calidad, o sea, no... Todas estas empresas de agua tienen que cumplir las normas que te indica la Superintendencia de Saneamiento Básico, ¿sí? En ese sentido, todas estas empresas tienen que sacar agua de calidad. No pueden sacar agua de mala calidad. O sea, todas estas empresas, o sea, si hubiese una normativa de que permita que las empresas de agua vendan agua, o sea, ustedes, por ejemplo, toman agua, o sea, el trabajo que tenía que hacer María Laura, digamos, ¿no? Me acuerdo. Todas las empresas embotelladoras de agua que venden, ¿no ve, jóvenes? Ustedes se compran, ¿no ve? Se compran y se toman, ¿no? Agua en bolsitas y demás, ¿no? Estas empresas, todas estas, tienen la capacidad de vender el agua. Saliendo de su planta de tratamiento, podrían vender. Pero la superintendencia les regula y les prohíbe. Si tú te vas a Japón, por ejemplo,
En Japón la empresa de agua vende agua en botellones. ¿Ya? O sea, eso es lo que me quiero decir. O sea, todas tienen una buena calidad. La mejor calidad de agua pienso que para mí podría haber sido Aguas del Illimani, que es EPSAS, porque tiene agua o sea, tiene más agua de fuente superficial. El agua de fuente superficial tiene mejor calidad que el agua de fuente subterránea. Sí, eso es lo que te podría tal vez decir, pero todos están dentro del rango, ¿no? De lo que es permisible. ¿Sí? ¿Qué pregunta tienen? Inge, en una de sus provincias que es Yacuibar, hace un par de años que yo fui más o menos a trabajar con mi papá. El agua, por ejemplo, a pesar de que lo hiervas, tiene una pequeña sedimentación blanca cuando se asienta. Entonces, y aparte que es muy diferente el sabor y no es tan agradable, digamos, como el de Cochabamba. Por eso le preguntaba. Ya, a ver, vamos por partes, ¿no? A ver, en los municipios, por ejemplo, no están regulados. Entonces, como les decía, en Cochabamba la única que está regulada y está bien controlada es CEMAPA. Pero tú te puedes ir, por ejemplo, a Irpa, ¿qué se llama? Pues Irpa, el municipio, o bueno, Capinota, a Capinota. El agua de Capinota es como el agua de Tarija que dices, ¿no? Pero Capinota no está regulada. O sea, eso es a lo que me voy. En Capinota, por ejemplo, el agua es muy dura. Entonces, tienes ese tipo de problemas. Es agua muy dura. Entonces, esa agua no es buena. Si tú me das los parámetros, tal vez podríamos ver que en donde ha sido Tarija, también tengas el agua de mala calidad. El problema es ese, que estamos hablando aquí de estas grandes empresas. Estas sí tienen una buena calidad porque están dentro de una regulación. Las pequeñas cooperativas de agua y demás no tienen regulación. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer, los que deberían hacer cumplir eso, las normas, ¿no? Ese es un gran problema, jóvenes que tienen, ¿no? Bueno, vamos a hablar en otro momento de lo que son las redes de agua, porque alguien me pregunta si deberían cambiarse las redes de agua potable. Yo les digo, sí deberían cambiarse las redes de agua, o sea, eso es lógico, porque todo tiene una vida útil, ¿ya? Eso vamos a ver en la parte de redes de distribución, ¿sí? Pero sí hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, fíjate, CELA es la más antigua desde 1964, entonces en Oruro ya debían haber cambiado, fíjate cuántos años ya tiene su red de agua, más de 60 años, ¿no? Entonces, estamos en un gran problema, ¿no? Vamos ahí, teníamos esto, habíamos visto que hay categorías, ¿no? Entonces tenemos las categorías A, B, C, D. Entonces hay que regular, o sea, esto, las EPSAs tienen que estar bien reguladas por la APS, ¿sí? Por ejemplo, no tiene que haber ese tipo de problemas, sino la APS tendría que quitarle la licencia de funcionamiento. O sea, ese problema de hervir el agua y tener sedimento blanco o sedimento negro, eso hace que el agua sea muy dura. Es dura el agua, eso te está diciendo. Que no está haciendo un buen tratamiento y que es dañina para la vida humana, ¿no? Entonces, fíjate, tienes categoría A. ¿Quién está en la categoría A? Fíjate, CEMAPA y SAGUAPAC. Lo que les decía. Categoría B tiene CELA, el APAS, EPSAS. Mira, picha, qué macana, ¿no? O sea, no... Ya no... Acá debería estar Aguas del Illimani. Me da mucha pena, pero yo iba a pasar algunos cursos a Aguas del Illimani, estaban con los franceses, eran los de Aguas del Illimani, bueno, ni modo, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a ir viendo esto del agua en el planeta. Fíjate, el planeta tiene esta cantidad de agua en el mundo, todo esto es agua salada, el 97%, 3% es agua dulce, de este 3%, el 70% es agua en hielos, y solamente el 30% es agua subterránea, y agua dulce el 0.9%. De este 0.9, 87% son lagos, 11% es pantanos y 2% es río. Fíjate, el agua dulce
es muy pequeña en el mundo, a nivel mundial. Y por eso les decía que el agua de mejor calidad es el agua superficial, pero es también el agua que en menos cantidad hay en el mundo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, vienen buques al Brasil, a la costa del Brasil, están ingresando los buques y se están llevando agua del Amazonas, pero es agua dulce, y se están llevando para venderla en Europa. Por eso estoy diciendo, esto está grave. Tenemos cada vez menos cantidad de agua y agua de muy buena calidad, muy poca. Y la población siempre va creciendo. ¿Sí? Entonces, fíjate, el cuerpo humano está formado por casi un 75 a 60% de agua. O sea, básicamente nosotros somos agua. ¿Sí? El agua es impredecible para la vida humana. ¿Sí? Entonces, es lo que queremos ver. Fíjate, un niño es casi un 80% de agua. ¿Sí? Fíjate. Después ya cuando eres adulto, 70% de agua, ¿no? Y creo que las mujeres tienen menos agua que los hombres, ¿ve? 65%. Del 55 al 65, el varón de 65 al 75%, ¿no? Entonces, bueno, con eso habríamos concluido este primer capítulo de introducción. Nos vamos a ver el día de mañana, ¿ya, jóvenes? Hasta mañana, jovencitos, si tienen alguna consulta. Listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Sí. Y les has pedido, llega un poquito tarde, por favor. ¿Qué dice? Nos has dado unos trabajos en la anterior clase para hacer. No sé si ya les has pedido, llega un poquito tarde. Por favor. Llega un poquito tarde, ya. Ya, no les he pedido, joven. ¿Qué te llamas? ¿Jael? Rabbit. Jael, sí. No. ¿Cómo? Rabbit. Ya, joven Rabbit. ¿Nos conocemos, joven Rabbit? ¿Te conozco de algún lado? No. Espero que pronto. Ya, perfecto. No, joven, no les he pedido nada. Cualquier momento les voy a pedir, no se preocupen. Ya. Listo, jóvenes, nos vemos entonces el día de mañana, ¿ya? Hasta mañana, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, joven, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.